Bien, pues hoy es 22 de septiembre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y bien, ¿cómo les fue con su tarea, con sus días de receso? Espero que hayan descansado, que hayan cumplido con lo que tenían que hacer. Y bueno, vamos a continuar. No sé si tengan alguna duda respecto a los temas anteriores. No, ninguna. Perfecto. Sí, dime. No, que no. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, creo que nada más recuerdo un poquito. Primero voy a compartir pantalla. La última vez vimos la cuestión del proceso de moldeado de materiales, en donde veíamos que hay varios procesos. Uno de ellos, de los que vimos, es la forja. Ahora vamos a continuar con ese mismo tema, pero sigue otro proceso diferente, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo, y ese proceso se llama extrusión. Bien, la extrusión pues simplemente eh, está basada en el hecho de que tenemos que hacer pasar un material a través de un molde, a través de un orificio con la forma del que le quiero dar, la forma última que le quiero dar al material, y de esa manera pues le vamos a ir dando esa forma. Para ello pues obviamente hay dos formas de hacerlo, lo que se conoce como extrusión en frío o extrusión en caliente. La extrusión en frío pues es mucho más difícil. Vamos a moldear al material prácticamente con su mayor dureza, lo cual requiere de que al aplicar compresión, porque ese material se tiene que hacer pasar a través del orificio que da la forma, al hacerlo pasar a través de él tengo que aplicar mucha presión, mucha fuerza en el lado contrario para hacerlo pasar por ahí. Y bueno, si trabajamos el material en frío, pues la fuerza será muy grande. En la mayoría de los metales se prefiere trabajar en caliente porque al calentar el material se calienta un punto en el que no se funde, pero sí se vuelve un poco más plástico el material, más maleable, de manera que no hay necesidad de aplicar tanta fuerza. Eh, en algunos otros materiales, por ejemplo plásticos o metales más blandos, por ejemplo el plomo, sí sería factible trabajarlo bajo exclusivamente fuerza, sin calentamiento, y al hacerlo pasar a través de este, pues ya se da la forma final. Bien, para ello lo que necesitamos es un dado, lo que se le conoce como un dado, que es precisamente donde se va a meter el material en bruto, y al aplicar la fuerza y salir por ese orificio, vamos a obtener la forma que nosotros queramos de ese material. Se requiere una prensa muy grande, con capacidades altas, aun cuando el material se esté calentando, se esté trabajando en caliente. De todos modos, la fuerza que tenemos que ejercer en ese material tiene que ser alta, y normalmente se requieren prensas de buena capacidad, sobre todo si estamos hablando de materiales industriales, en donde vamos a trabajar con mucho material. Entonces, aplicarle fuerza a ese material pues requiere de una prensa bastante grande. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un proceso de extrusión? Bueno,
tenemos una variedad de formas muy diferentes. El material prácticamente sale con la forma sin necesidad de darle un acabado posterior, un acabado último. Además de que las operaciones de extrusión no generan prácticamente nada de desperdicio. A nivel industrial, el no tener desperdicio prácticamente es una de las mayores ventajas porque no nos está generando un gasto adicional. En otros procesos donde haya desperdicio, bueno, pues ese es material que o bien se tiene que reciclar o se desecha, y aun cuando se vuelva a reutilizar, el proceso de reutilización generalmente siempre conlleva un gasto. Entonces, son temas que normalmente se tratan de evitar, el hecho del material de desecho. Y como es un proceso que no tiene nada de desecho, pues es de los preferidos. La desventaja, pues es que no todas las geometrías son posibles aquí. Normalmente tienen que ser geometrías que tengan la misma forma y que esa forma vaya en tipo laminar, es decir, pasan a través de ese conducto, de ese molde, y todo el material que va saliendo a lo largo va a tener la misma forma. Yo no puedo generar formas caprichosas como por ejemplo una esfera o una botella de plástico. No, nada de eso se puede lograr con la extrusión. Normalmente son estructuras laminares. En el aluminio se trabaja mucho para la cuestión estructural. Todo lo que se fabrica de aluminio, como son las partes de puertas y ventanas, las estructuras, todo eso está hecho en forma en el proceso de extrusión, porque pues son formas laminares, es decir, todo lleva una misma forma a lo largo de su producción, y ahí sí pues no hay ningún problema. Y creo que se sobreentiende, ¿no? Si estamos metiendo material a presión, pues ese material va a ir saliendo por el molde, por el tocho, con una forma determinada, pero a lo largo de todo ese material que yo estoy expulsando. No hay manera de cambiarlo o de hacer, como dice aquí, formas caprichosas, pues no, está difícil, entonces está muy limitado en ese aspecto. Pero para la mayoría de esas aplicaciones donde requerimos hacer la estructura de canceles, marcos de puertas, ventanas, sobre todo en aluminio, ese es uno de los procesos preferidos para lograrlo. Bien, ¿cómo clasificamos estos procesos? Generalmente todo lo más importante es por medio de la temperatura. Y como yo les decía, hay extrusión en frío, en caliente, y a veces se trabaja por ahí un término intermedio. Pero ese término intermedio, el famoso tibio, va a depender mucho de la aleación y del tipo de material que estemos trabajando. Generalmente lo que siempre se va a trabajar nada más es frío y caliente. Luego, de acuerdo al equipo, pues es extrusión directa o indirecta. Y finalmente el ciclo de producción va a depender de la cantidad o tamaño de los tochos. Hay ocasiones en que se meten materiales a la prensa. Son materiales pequeños y cada determinado tiempo la prensa abre para meter más material y continuar comprimiendo. Esa es una extrusión semicontinua, es decir, la prensa se relaja o abre a intervalos de tiempo en el cual se está metiendo nuevo material para ser comprimido. Hay otro en el que pues el material ya viene en rodillo, en carrujo, ya viene una gran cantidad de material y entonces pues se está trabajando en forma continua. Todo va a depender de cómo esté surtiendo yo de material
a la máquina extrusora. Bien, para la extrusión directa, como les decía, pues tenemos por ahí un material y ese material se va a ir recorriendo por medio de pistones o engranes que van moviendo a ese material a medida que va pasando a través del molde, de la forma que yo le quiero dar. Siempre va a ser en una sola dirección. Si lo regresamos, pues no tendría mucho caso, solamente estamos regresando el material que ya tiene la forma para posteriormente volverlo a pasar a través del molde, no tiene ningún caso. Así que generalmente solo es en una dirección. Y bueno, las prensas que vamos a utilizar generalmente son de tipo horizontal o vertical. Aquí, bueno, la orientación en realidad no es nada más desde el punto de vista en que yo lo estoy observando, porque al final de cuentas el trabajo es el mismo. No importa si lo pongo hacia arriba, si la prensa la pongo mirando hacia arriba o acostada. Al final de cuentas, el objetivo que es sacar el material a presión para darle la forma es el mismo. El único detalle de si son horizontales o verticales es dependiendo de cómo viene el material que voy a trabajar. Si viene en rodillo y lo voy a aplicar directamente de un carrujo, bueno, pues a lo mejor me conviene que la orientación sea vertical para que sea mucho más fácil sacarlo de ahí. Si el material viene en partes, pues a lo mejor me conviene que sea vertical para que la gravedad me ayude, perdón, que sea horizontal para que la gravedad me ayude a que a la hora de que estoy adicionando las partes, los cortes en cada vez, pues me sea más fácil inyectarlos. La gravedad me está ayudando a acomodarlos. Entonces todo va a depender mucho de lo que estamos utilizando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en un video. Bien, aquí se ven algunas de las formas que podemos lograr con la extrusión. Normalmente se pueden hacer piezas semihuecas o cilíndricas, o de lo que se le conoce como el famoso cuadrado, que sería este. Aquí, por ejemplo, unas que tienen un corte, que parece una C, en realidad es una circunferencia cortada, y con unos ángulos como estos. Vamos a ver más adelante que estas estructuras se utilizan mucho en toda la producción laminar de la construcción de puertas y ventanas. Bien, aquí como decíamos, en la extrusión directa, el material se va a aplicar directamente sobre el dado, en este caso el molde, que me va a generar la presión, que me va a generar la forma, perdón, y al aplicar la presión, pues el material sale directamente con la forma. La extrusión indirecta es, obviamente, aplicamos una fuerza al material y esta va a salir por los lados o por orificios adicionales, de manera que va a tomar una forma no propiamente igual a la del molde. Pero el molde me ayuda precisamente a darle esa forma terminal. Bien, la extrusión en caliente pues requerirá tener previamente un horno. El material se pasa a través de un horno. Se le da una temperatura no de fundición, unos cuantos grados antes de la fundición, de manera que el material está muy maleable, muy dúctil y me es fácil pasarlo a través de los orificios que tenga el molde. Necesito aplicar una menor presión con esta característica. Aquí obviamente nada más los materiales con los que yo voy a estar trabajando, tanto en el molde como en la parte terminal de la prensa,
tienen que ser de un material mucho más duro que soporte las temperaturas altas a las que va el material que voy a moldear. Porque si no, pues al final de cuentas también se fundirían esos dos o se volverían muy maleables y no lograría el objetivo. Bien, en algunos casos se requiere por ahí un poco de lubricación para que el material no quede pegado en las paredes del tanto del molde como del material que está prensando, en este caso la punta de la prensa. Los materiales que normalmente se trabajan para esto son aluminio, cobre, magnesio, zinc, plomo y algunas aleaciones de esto. El acero generalmente no se extruye, el acero más bien lo utilizamos para tanto los moldes, los tochos, como para los materiales de los que está hecho la prensa con la que vamos a empujar ese material. Bien, para la extrusión en frío o en tibio, como la temperatura es mucho más baja, el material está más duro, menos moldeable, y entonces ahí se requieren unas presiones mucho mayores. Ahí el trabajo básicamente va a ser para la prensa. Todo conlleva una cosa con otra. En el material, en el proceso anterior, el hecho de calentar el material me implica un gasto adicional en tener trabajando un horno. La fuerza que requiere una prensa es menor, no hay tanto consumo ahí de energía, pero necesitaré una caldera que me esté calentando ese material. En el trabajo en frío me ahorro el gasto del horno, pero ese gasto que me estaba ahorrando lo tengo que invertir en una prensa mucho más grande, requiere mucho más fuerza. Entonces ahí, como les digo, pues va una cosa con la otra. Normalmente en cuanto a gastos, ahí se van dando. De cualquier manera es un poco caro el proceso, se requieren máquinas grandes. Y bueno, la diferencia básicamente, además del hecho de que se trabaje con mayores o menores presiones, es que el material también saldrá con ciertos acabados y ciertas formas diferentes. Mientras que en la extrusión en caliente yo tengo un mejor acabado y tengo las piezas de una forma un poco más adecuadas. En la extrusión en frío, el material sale con pequeñas deformaciones. Obviamente se trata de trabajar esto de manera que las deformaciones no sobrepasen las tolerancias que piden, en este caso, los compradores, las empresas que me están solicitando el material. Y bueno, en algunas ocasiones hay que hacer un tratamiento al material previo para que pueda pasar a través de ese tocho, de ese molde. Bien, hay extrusiones por medio de impacto, que es algo similar a lo que sería la forja. No es tanto como la forja, porque en la forja se aplica presión en diferentes partes y el material se va moldeando de a poco. Si ustedes observaron, aun cuando una prensa grande y aplicaba presión, generalmente ese material se le daba vuelta. No sé si recuerdan, se veía un trozo, un bloque de material muy, muy grande que pasaba en una prensa y se veía como se aplicaba presión, luego se quitaba la presión, se giraba el material y se volvía a aplicar presión. Normalmente en la forja sí se va dando por pasos. Hay que aplicar presión, quitarla, moverla, otra vez presión. Ya sea por golpe, como en la forja artística, o bien por medios industriales en donde estoy aplicando presión controlada con prensas grandes, pero de todos modos es aplicar presión y ir girando para darle la forma de a poco.
Aquí en la extrusión es muy diferente, el golpe o el impacto es de una sola vez. Llega el material un tanto caliente o en frío, incluso se puede de las dos formas, y por medio de una prensa se aplica una presión de un solo golpe por impacto muy fuerte en todo el material y se le da la forma de inmediata, de un solo golpe. Esa es la diferencia con respecto a la forja. La forja son varios golpes, aquí no, debe ser de una sola vez. Bien. Aquí en la extrusión hidrostática, bueno, lo que se hace es que se aplican algunos tratamientos al material. De hecho, aquí nos dice que hay que darle algunos tratamientos a los materiales previos, tanto al molde como al material que se va a trabajar, en este caso el material en bruto. Esto me ayuda a que el material se vuelva un poco más maleable a la hora de la extrusión. Simplemente ese es el único hecho. Aquí se ve, por ejemplo, pues en realidad si se fijan, básicamente estamos hablando de lo mismo. Aplicar presión para que salga por un lado. ¿Qué variables me van a afectar a la hora de hacer una extrusión? Bueno, las dimensiones del dado. Entre más pequeño sea el orificio por el cual voy a pasar yo el material, pues o requeriré mayor temperatura para que el material sea más maleable, o requeriré darle un poco de lubricación, o como última consecuencia, mucho mayor presión. Si la forma no es tan complicada y es de un orificio grande, pues entonces ahí requeriré menos presión, menos trabajo, menos tratamiento del material. Entonces todo va a estar dado en función precisamente, básicamente de esto, del orificio, el tamaño y la forma que tenga ese orificio, es lo que me va a dar precisamente el trabajo que yo tengo que hacer con la extrusión y el tipo de extrusión que vaya a aplicar. En esencia, esa forma del orificio es la que me va a marcar todo. Aquí tenemos, por ejemplo, un perfil, miren, un perfil de aluminio de los que se fabrica con extrusión. Este tiene una forma, pues, un tanto rara, tiene muchas salientes, pero al final de cuentas el molde a través del cual se pasó tiene una misma forma y todo sale de manera lineal igual, con esta misma forma. Pueden ser bloques grandes o un tanto cortos. Normalmente para la venta se fabrican bloques de 6 metros. El estándar de venta en todos los bloques son 6 metros. Entonces salen varillas con esa misma forma a todo lo largo de 6 metros. Por aquí, bueno, pues me habla de algunos parámetros sobre todo de fuerza y grado de presión que hay que aplicar, dependiendo de la sección transversal del molde y la presión que vaya a aplicar. Pero bueno, estas fórmulas nosotros generalmente no las vamos a aplicar. Esto se hace solamente a la hora de calibrar la máquina a la cual le vamos a aplicar la extrusora, pues, por decirlo. Ahí sí se hacen algunos cálculos a la hora de echarla a funcionar, pero normalmente en la vida cotidiana nosotros no ocupamos esto. Bien, los materiales con los que se debe fabricar el molde o el dado, en este caso, como yo les decía, tienen que tener una dureza muy alta, como lo marca aquí, en esencia, para que soporte primero las altas temperaturas del material y que tenga poco desgaste. Porque si no, imagínense, después de que pasaron 20, 30 metros de material, el molde sufrió desgaste y me empieza a sacar el material ya deformado, gracias al desgaste que va teniendo. Entonces, por eso es que el molde debe de tener una dureza muy, muy grande, muy extrema, muchísimo más grande del material que estamos moldeando, para evitar que sufra desgastes y con ello posteriormente me genere
deformaciones. Bien, las partes importantes a la hora de la extrusión es la presión del mandril, la fricción que va a tener este material con el molde y las longitudes que yo quiera crear, aplicando obviamente un tipo de extrusión determinado. Por ahí si se aplica alguna presión extrema se puede lograr, como se ve aquí, algunas fracturas no deseadas a la hora de estar haciendo la extrusión. Hay que tener cuidado ahí, la velocidad de avance y sobre todo la presión debe ser constante, al igual que la temperatura, para evitar obviamente grietas y problemas de deformación a la hora de generar la extrusión. Bien, por aquí, como les decía, algunas fórmulas que se tienen que usar para sobre todo el cálculo de fuerza axial, pero eso pues no, eso me lo voy a brincar, no se ocupa mucho, no, al menos nosotros no lo vamos a ocupar mucho. De cualquier manera, en la presentación se los voy a pasar para que lo tengan por ahí, si en algún momento lo llegan a ocupar, bueno, pues aquí están las fórmulas que se utilizan básicamente. Bien, ahorita les voy a poner un video para que vean cómo se realiza la extrusión, ya en la realidad, que vean cómo se lleva a cabo. En este caso de material aluminio, el que se va a trabajar es el material aluminio. Entonces pónganle cuidado por favor al video y ahorita que termine, lo comentamos. Nada más déjenme ver si tengo habilitado el audio, porque luego a veces no tengo habilitado el audio y no me van a escuchar. No van a escuchar el audio del video. Listo, ahí está. Muy bien, entonces ahora sí, ahí va. La extrusión del aluminio. Visión general del proceso. El aluminio es un elemento químico de símbolo Al. Se trata de un metal no ferroso, siendo el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza terrestre. En estado natural se encuentra en muchos silicatos. Como metal, se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, en honor a la localidad francesa que extrajo por primera vez. La obtención por el proceso Bayer a partir de la bauxita y la posterior electrólisis de este óxido para obtener el aluminio. El aluminio ofrece una excelente combinación de propiedades: alta resistencia y bajo peso, óptima conductividad eléctrica y térmica, excelente maleabilidad y acabado superficial atractivo. Estas propiedades permiten su uso prácticamente en toda clase de diseños y aplicaciones de productos. A todas estas propiedades cabe añadir su bajo coste de reciclado y una dilatada vida útil. La extrusión es el proceso que permite transformar a este fantástico metal en productos útiles para la industria, permitiendo adaptar el aluminio a prácticamente todas las industrias, productos y entornos. Arquitectura, automoción, la industria naval y aeronáutica, electrónica, electrodomésticos, material deportivo, mobiliario, etc. En esencia, la extrusión consiste en hacer pasar el aluminio precalentado a alta presión a través de una matriz, cuya abertura corresponde a la sección transversal del perfil de extrusión. Así pues, los elementos básicos de la extrusión son el metal, la matriz, la prensa con sus equipos auxiliares y los parámetros de extrusión. Veamos ahora con más detalle cada uno de estos elementos y cómo podemos obtener perfiles de aluminio. El aluminio y sus aleaciones.
El aluminio puro se utiliza en el ámbito comercial de forma muy limitada. La mayoría de los perfiles extruidos de aluminio están fabricados a partir de aluminio aleado con otros metales. De esta forma, se consigue mejorar y adecuar las propiedades físicas y mecánicas del futuro producto extruido. Los elementos más comúnmente utilizados son el magnesio, el silicio, el manganeso, el zinc y el cobre. El total del material aleante fluctúa entre el 0,2% y el 0,7%. El aluminio para extrusión utiliza en su mayoría aleaciones con los siguientes números de serie. Serie 1000 aluminio. Serie 6000 aluminio magnesio silicio. Serie 7000 aluminio zinc magnesio. La serie 1000 son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9%, y no son susceptibles de tratamiento térmico. Estas aleaciones son con frecuencia elegidas para los productos en los que se desea una alta conductividad térmica y eléctrica. Poseen una baja resistencia mecánica. Las series 6000 y 7000 son termotratables. Son las aleaciones de extrusión más comúnmente utilizadas y poseen amplia gama de aplicaciones. La serie 6000 posee una alta extrusionabilidad. Estas aleaciones poseen una resistencia entre media y alta. Son fáciles de soldar y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos salinos. La mayoría del material extruido para estructuras está fabricado en estas calidades. Las aplicaciones más comunes son los perfiles de aluminio para ventanas y puertas, iluminación, marquesinas, barandillas y muebles. Este material es sumamente apto para el anodizado, tanto con fines decorativos como de protección. La serie 7000 posee la mayor resistencia de las aleaciones utilizadas en la extrusión. Posee una óptima soldabilidad. Sin embargo, su resistencia a la corrosión y facilidad de conformado no son tan buenas como las de la serie 6000. Las aplicaciones más comunes son las piezas de automóviles, los contenedores para aviones, los cuadros de bicicleta y los barcos de alta velocidad. El aluminio ya aleado y destinado a la extrusión es conformado en grandes lingotes cilíndricos denominados tochos. Estos se fabrican mediante fundición y están disponibles en distintos tamaños. El tocho de extrusión más común es el de un diámetro de entre 150 y 300 milímetros y una longitud de 6 metros. Estos tochos son cortados en fábrica a una determinada medida, con el fin de optimizar la extrusión que se realiza en cada momento. La matriz o hilera. Podemos dividir las matrices en dos grandes grupos. Matrices para perfiles macizos. Matrices para perfiles huecos. Las matrices para perfiles macizos consisten en una placa plana que forma la figura externa del perfil. Las matrices para perfiles huecos se componen de dos partes. Aquella en la que el aluminio fluye a través de aberturas y luego se vuelve a soldar mientras fluye sobre el mandril durante el prensado. La otra parte crea la superficie externa del perfil. Las matrices están hechas de acero resistente a altas temperaturas y la abertura de la matriz se realiza por electroerosión en máquinas controladas por ordenador. Cuando la matriz es nueva, siempre es necesario efectuar un ajuste en las primeras extrusiones. Para ello, se escanea una sección del perfil extruido que previamente ha sido lijado para así obtener una superficie lo más plana posible. Esta sección escaneada se compara en el ordenador con el plano del perfil. En el caso de que se observe alguna deficiencia en la extrusión, es necesario retocar y corregir manualmente la matriz. Cabe resaltar que existen límites dimensionales en la extrusión de perfiles. Estos límites varían en función de la dureza de la aleación empleada y afectan al espesor y a los radios y ángulos mínimos que es posible llegar a extruir. Este tipo de controles y ajustes son periódicamente realizados durante toda la vida útil de la matriz. Como parte de estas labores de mantenimiento, las matrices son sometidas cada cierto tiempo a un nitrurado.
Este proceso produce el enriquecimiento superficial de la matriz con nitrógeno y la formación de nitruros, aportando de esta manera dureza superficial y resistencia al desgaste con una amplia estabilidad de medidas. La prensa. Las prensas de extrusión son máquinas hidráulicas que esquemáticamente constan de un contenedor donde se sitúa el tocho, un portamatrices y un émbolo para aplicar la presión. Existen prensas de distintos tamaños, según sea la fuerza que desarrollen y las dimensiones de los perfiles que se vayan a extruir. Las prensas más comunes proporcionan entre las 1000 y las 3000 toneladas de empuje, llegando algunas de ellas hasta las 12000 toneladas. El proceso de extrusión. Hasta ahora hemos visto los elementos que intervienen en la extrusión. Veamos ahora con más detalle cómo se lleva a cabo todo el proceso. Existen varios procedimientos de extrusión, si bien el más comúnmente utilizado para la obtención de perfiles de aluminio es el de la extrusión directa. En primer lugar, precalentamos el tocho a una temperatura que varía aproximadamente entre los 440 y los 490 grados centígrados. A su vez, la matriz también es precalentada a una temperatura que oscila entre 450 y los 470 grados centígrados, para ser posteriormente colocada en la prensa. El tocho, una vez precalentado, es cortado y se procede a aplicarle nitruro de boro. Este compuesto evita el pegado del tocho de aluminio caliente con la cabeza de extrusión de la prensa y con la matriz perfiladora. El tocho así tratado es posteriormente introducido en la prensa. Como resultado de la presión y temperatura ejercidas, se consigue que el aluminio fluya por la matriz, adoptando la forma deseada. La velocidad de la prensa de extrusión, normalmente entre 5 y 80 metros por minuto, depende de la aleación y de la complejidad del perfil. El perfil así obtenido sale a una temperatura que varía entre los 510 y los 550 grados centígrados y pasa a ser enfriado rápidamente a una velocidad en torno a los 50 grados centígrados por minuto. Dependiendo de la velocidad de enfriamiento que se precise, se emplearán dispositivos de enfriamiento por aire o refrigeración por agua. La velocidad de extrusión, la presión y la temperatura son los denominados parámetros de extrusión. Estos influirán decisivamente en la calidad y propiedades de los perfiles extruidos. Los perfiles ya enfriados sobre la mesa de salida y almacenamiento de la prensa, cuya longitud suele variar entre los 48 y 55 metros, son sometidos a un pequeño estiramiento para eliminar cualquier tensión en el material y enderezar las ligeras curvaturas que presenten las barras de perfil extruido. Una sierra situada en el extremo de la mesa cortará las barras a longitudes comerciales entre 4 y 7 metros. Posteriormente son depositadas en contenedores e introducidas finalmente en un horno de maduración a 175 grados centígrados durante un periodo de aproximadamente 4 horas. Tratamientos posteriores. Aunque en la etapa de diseño de los perfiles se trate de reducir al mínimo la necesidad de tareas adicionales para facilitar el montaje y ensamblado, con frecuencia se requiere alguna clase de tratamiento posterior. Debido a su ductilidad, los perfiles de aluminio son sumamente adecuados para todo tipo de mecanizado. Corte transversal, torneado, taladrado, fresado, etc. En la mayor parte de las aplicaciones también es necesario efectuar algún tipo de tratamiento de superficie, principalmente anodizado, lacado o efecto madera. Estos tratamientos se realizan tanto por razones estéticas como de protección. Reciclado. Los despuntes y perfiles desechados durante todo el proceso son prensados y enviados a las plantas de reciclado. El aluminio así obtenido es el denominado secundario, y para su obtención solo se precisa un 5% de la energía necesaria para elaborar el aluminio primario, que es el que obtenemos directamente de la bauxita.
Es importante resaltar que con el aluminio reciclado se pueden fabricar exactamente los mismos productos que con el aluminio primario, sin perder ninguna de sus propiedades originales. De esta forma, la industria de la extrusión reafirma su compromiso de cuidado del medio ambiente, a la vez que consigue reducir de forma significativa el coste de la materia prima. Cuidados en el embalaje y transporte. El aluminio nada más ser destruido y antes de recibir un tratamiento de protección de su superficie mediante el anodizado o lacado, es un metal que está sujeto a múltiples riesgos que es necesario evitar, tanto en su almacenaje como en el transporte. En el almacenaje, evitar la humedad y la condensación sobre los perfiles o sobre las cajas que los contienen. Evitar la contaminación ambiental que provoca la aparición de corrosión por picaduras, producidas por ejemplo por cloruros, óxidos de azufre, nieblas alcalinas o ácidas, humos de combustión de hornos o motores, etc. Evitar el par galvánico, que produce corrosión cuando se ponen en contacto el aluminio con otros metales en presencia de humedad. En el transporte, se debe evitar la corrosión por roce, que se produce por la fricción y la acción de la vibración entre las barras. Conocedores de estos riesgos, los extrusionadores ponen todos los medios necesarios para evitarlos, protegiendo individualmente la superficie de los perfiles y asegurando una protección global en el embalaje para un transporte seguro. Hemos visto que pocos materiales ofrecen una combinación tan brillante de propiedades como el aluminio. Gracias a ellas puede usarse prácticamente en toda clase de diseños y aplicaciones de productos. El aluminio combinado con el proceso de extrusión, que le brinda oportunidades prácticamente ilimitadas de diseño, continuarán en el futuro revolucionando la manera en que la industria desarrolla y provee nuevos diseños y soluciones de productos. Muy bien, jóvenes, ¿qué les pareció? Interesante, profesor. Perfecto. No hay dudas en cuanto a lo que es el proceso de extrusión. Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces nada más, muchachos, igual que siempre, como pueden observar, este es un proceso el cual pues prácticamente va a ser difícil llevarlo a cabo como una práctica. No podemos hacer una práctica de extrusión. Necesitaríamos los materiales que vimos, una prensa muy grande, un molde, que no nada más es hacer el molde, hay que darle tratamientos. El material que vamos a extruir también requiere ciertos tratamientos y precalentamientos. Entonces, vamos, si queremos llevar a cabo esto como una práctica, pues no, para nosotros es prácticamente imposible. En la universidad no tenemos nada de esto y vamos, no lo tenemos porque simplemente debe de tenerlo la empresa que va a fabricar. Pues la universidad conseguir un material de estos a manera didáctica sería demasiada inversión y prácticamente nada más lo estaríamos utilizando nosotros. Ninguna otra carrera lo utiliza, entonces sí es un gasto muy fuerte que definitivamente no se va a hacer. Entonces esta es una de las prácticas que solamente queda en, en un video en que ustedes vean cómo se lleva a cabo el proceso. Y si en alguna ocasión por azares del destino cuando egresen les toca trabajar en una empresa de estas, bueno, pues por lo menos conocen el proceso y están más aptos para intervenir y ayudar a que esto funcione. Pero por el momento no es posible que hagamos práctica de esto.
Bien, si no hay dudas, entonces nada más les voy a subir en un ratito más el material para que hagan el resumen correspondiente, igual que todos los temas que hemos estado viendo, y concluir con esto el tema. Nos falta nada más un tema por ver que liquidamos la próxima semana para terminar con esta unidad. Adicional a esto, muchachos, creo que ya se aproximan fechas de exámenes. No sé qué les han dicho los otros maestros, si ya hayan empezado con alguno o soy el primero que les toca el tema. No, ya una Mañana maestra nos tenemos dijo examen. que mañana tenemos examen. Ok. Bueno, no, la verdad yo no quiero verme tan cruel en ese aspecto de que de un día para otro se haga el examen. Aquí más bien lo que sí me gustaría es que ya fuera la próxima semana. Entonces, no sé si quieran ponerse de acuerdo en este tiempo y en la próxima semana, que es el jueves, digo, en el próximo clase que tenemos, que es el jueves, me digan qué día de la próxima semana lo quieren. O quieren que lo definamos de una vez, ustedes digan. El jueves le decimos. El jueves, para Sí. agendarlo entonces de una vez, déjenme. Entonces, el jueves de la próxima semana, vamos a ponerle por ahí. Va a ser a la hora de clase, les voy a dar 1 hora y media. Yo sé que a lo mejor tienen clase después de mí, entonces si pueden terminarlo en 1 hora mejor, para que no interfieran con otros maestros. La verdad no va a estar complicado, son básicamente puras preguntas, pues lo que hemos visto hasta ahorita es pura teoría. Eh, no ha habido manera de hacer práctica, entonces no está complicado el examen, es muy sencillo, pero de todos modos, por alguna razón de que se les ralentice el internet o de que batallen para subir su examen, etcétera, les voy a dar media hora más, interfiriendo con otra materia. Espero que ustedes tomen un poquito de conciencia de esto y procuren terminarlo antes de la hora para no interferirle a nadie más. El examen va a estar para 1 hora, no se llevan más de la hora, pero les digo, les voy a dejar ese extra de media hora para cualquier imprevisto. Entonces vamos a quedar que va a ser el próximo jueves 1 de octubre y va a ser ahorita a nuestra hora de clase de 8 a 9:30. ¿Sale? Para que lo agenden entonces y ya que vayan estudiando desde ahorita, no agarrarlos tan en curva, porque la verdad sí es mucha teoría la que hay que estudiar, todos los temas que hemos visto sí es bastante, entonces que tengan suficiente tiempo. Bien, entonces si no hay más dudas, jóvenes, en un ratito más les subo su material, igual que cada semana, para que empiecen a trabajar su resumen de esta semana. A la par vayan trabajando ya el estudiar todos los temas, porque de esta sesión de este jueves que viene, en una semana, es el examen. Entonces, si no hay más dudas, comentarios, pues que sigan teniendo bonito día, échenle ganas y nos vemos el próximo jueves. Igual, profe, cuídese. Sale, Vale, cuídense, profe, hasta gracias. luego. Gracias. De nada, hasta luego.